visión de lo que compartimos básicamente, ¿no? Una superstición actual insiste en que la riqueza es la diversidad, lo distinto, etcétera. Naturalmente los derechos humanos se basan en todo lo contrario. Precisamente la riqueza es nuestra semejanza fundamental. Se basa en nuestra semejanza fundamental. Si es verdad que la diversidad y la diferencia irreductible entre los seres humanos no pudiera salvarse, no habría posibilidad de que hubiera derechos humanos comunes, ¿no? Entonces yo creo que el preámbulo es un buen recordatorio de que es la semejanza y de alguna forma la igualdad entre los seres humanos la verdadera revolución y no estas tendencias modernas a la dispersión, las diferencias irreductibles, etcétera, etcétera. Muy bien, antes de que procedan a preguntar, he omitido decir, pero que lo tenéis en el programa, que cada una de las sesiones va a estar moderada por un periodista conocido y de prestigio, y en este caso será Javier Fernández Rubio, que es el redactor jefe del Mundo Hoy en Cantabria, a quien también le agradezco su participación, como al resto de los colegas profesionales de ustedes. Bueno, ahora es la palabra de los presentes. Cuando el señor Luis Miguel se refiere a que aún los derechos humanos son un objetivo incumplido, ¿en qué ámbito está hablando? Bueno, la Declaración de Derechos Humanos es un documento muy exigente que establece los derechos civiles y políticos básicos que todos reconocemos pues como evidentes: el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, a la integridad física, en fin, todos estos derechos básicos. Pero además, la Declaración de Derechos Humanos inaugura el desarrollo articulado de los derechos sociales. Es verdad que hay antecedentes en la Constitución mexicana y la Constitución de Weimar, pero los derechos sociales, que son una construcción del siglo XX, se empiezan a reconocer y a practicar solo a partir de de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50. Bueno, y en ese conjunto de derechos, si miramos a la realidad actual, nos encontramos con que hay estados no democráticos. Esto es muy fácil de ver y no hace falta ejemplificarlo. Tenemos muchos en el sur. Hay estados fallidos en África y prácticamente no estados. Estados con un nivel tal de corrupción en los que, bueno, hablar de derechos, por mucho que lo digan sus constituciones, si es que lo dicen, pues es una utopía. Y hay estados democráticos que tienen también componentes no democráticos, componentes autoritarios. Dos ejemplos me bastan. Por un lado, Guantánamo. Guantánamo es una cápsula cancerígena dentro de un sistema democrático y aunque es verdad que por las propias características del sistema democrático americano es posible que termine por regenerarse. Primero porque ha habido una cierta reacción judicial que ha considerado que quienes están en Guantánamo no están en una situación absoluta de limbo legal, que pueden recurrir a los tribunales civiles. Y segundo porque uno confía en que los procesos de reiteración democrática de nuevas elecciones puedan dar lugar a una revisión en el futuro de esa situación. Pero no me quiero referir solo a Estados Unidos, también pensemos en Europa. Recientemente se ha aprobado por la Comunidad Económica Europea una directiva por la cual se puede tener detenido a un emigrante irregular durante hasta 18 meses. Bueno, pues eso es contrario también a la Declaración de Derechos Humanos, me parece. ¿Hasta qué punto, sé que ha dicho anteriormente que es un objetivo incumplido lo que está pasando últimamente en la Declaración de Derechos Humanos, pero hasta qué punto cuando encontramos países como en el sur, en la parte de África, con señores de la guerra que toman su poder por sí mismos, cuando tenemos Corea
yo diría que es parcialmente efectiva en algunas zonas del mundo y que incluso dentro de los estados democráticos no siempre es totalmente efectiva, ¿no? Bueno, también es verdad que los derechos humanos al final son normas y toda norma puede ser incumplida y tiene algún cierto nivel de incumplimiento. Y ahí se puede detectar que hay pues conjuntos de normas como en los derechos sociales en los que el cumplimiento es más difícil, más inefectivo, más incompleto. Y eso ocurre incluso en aquellos estados en los que en mayor medida se están garantizando los derechos humanos. Claro, la garantía absoluta de los derechos, ni siquiera el derecho a la vida se puede proteger absolutamente, a costa, claro, de sanción, de descoyuntar otros derechos, como el derecho a la libertad. No, lo que puede hacer el derecho a veces es decir simplemente, mire, está el Código Penal y a quien mate lo perseguiremos y le condenaremos a la prisión, ¿no? Pero no puede evitar todas las muertes. Y bueno, en otro tipo de derechos pues eso es todavía más difícil, como en los derechos sociales que exigen construcciones institucionales, administrativas, burocráticas, exigen eficiencia económica, exigen riqueza y eso plantea problemas. Pero bueno, además lo importante de los derechos humanos es que son una lista de cosas que se pueden exigir. Es decir, en sí mismo los derechos humanos son como los 10 mandamientos, es una cosa que se pueden escribir en una pared y no pasan de ahí, no pasan de ahí. Lo que pasa es que, claro, a partir de ellos se pueden exigir a los gobiernos. Es decir, hoy cualquier persona que viva en cualquier sociedad puede apelar a que los derechos humanos deben cumplirse y si en su país o en su gobierno no se cumplen los derechos humanos, tiene con eso un argumento para rebelarse, por ejemplo. Pues, es decir, no hay ninguna obligación de acatar un gobierno que no respete los derechos humanos o que no, incluso hasta tal punto que incluso los gobiernos que más los vulneran fingen respetarlos. No hay ningún gobierno que se atreva a decir yo los derechos humanos, mire usted, se los puede guardar donde comprendes. No se atreve nadie a decir eso, porque eso sería incitar a la rebelión a los propios ciudadanos y a posibles intervenciones internacionales. Entonces, es verdad que en sí mismos no resuelven los problemas, pero al menos son un acicate y una esperanza que a las personas les da, porque hay un libro de reclamaciones. Es decir, en el mundo hay un libro de reclamaciones que son los derechos humanos. Y entonces uno puede apelar a ese libro de reclamaciones. Muchas veces es como los libros de reclamaciones de los restaurantes, que uno llena la hoja y te da la impresión de que nada más sale del restaurante, la tiran, pero de algún modo sí hay una posibilidad quizá de hacer llegar esa queja. Mientras que, claro, cuando no había derechos humanos, pues, ¿por qué te ibas? Tiglat-Pileser III de Babilonia no tenía que responder ante nadie ni ante nada de lo que hacía, ¿no?